Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Al referirse al fin de los días, las palabras del Mesías son concisas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta cita del Mesías nos indica que para entender nuestros días, primeramente debemos entender la realidad que se vivía hace 4200 años. Una realidad que usted probablemente desconoce hasta ahora. ¿Cuánto se sabe de los días de Noé? La imagen que tenemos del pasado es la imagen que nos han presentado los medios disponibles de cada época. Y en ese aspecto, el mundo actual ha tenido una imagen muy distorsionada de la realidad que vivió Noé. Normalmente sabemos lo que se nos ha enseñado, y lo que se nos ha enseñado es información parcializada. En la segunda carta de Timoteo, Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pablo enviaba esa carta a Timoteo, se refería a escrituras que existían en esa época, escrituras que no aparecen en el canon bíblico que todos conocemos. Libros como Enoc, que no están incluidos en las Biblias, sí son parte del canon oficial de la Iglesia Ortodoxa Etíope y de los judíos etíopes. Para entender qué está sucediendo en nuestro mundo actual y lo que se avecina, acudiremos a ellos. Esos libros nos dan una visión muchísimo más clara y amplia de lo que usted alguna vez haya imaginado. El libro de Enoc y el libro de Yasher son escrituras que existían cientos de años antes de que se comenzara a redactar el Nuevo Testamento. Estos libros cuentan, y particularmente el libro de Enoc, que un número específico de ángeles llamados los vigilantes interfirieron con la raza humana y cometieron intencionalmente abominables delitos ante los ojos del Creador. Estos ángeles copularon con mujeres humanas y les enseñaron a los hombres tecnología avanzada y magia. La combinación genética entre esta poderosa raza angelical y las mujeres humanas dio como resultado una nueva raza, una raza híbrida, denominada los Nefilim. Genéticamente, las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que el hombre posee un cromosoma X y otro Y. Cuando tenemos ángeles, es decir, seres poderosos que no pertenecen a esta dimensión y se mezclan con estas mujeres de cromosomas XX, entonces comienza a crearse una amplia gama de híbridos o bastardos. Híbridos con un 50% de posibilidades de ser una mujer u hombre normal y un 50% de ser un Nefilim, varón o hembra. Génesis 6:4 declara:
Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. ¿A qué días se refiere el escritor bíblico? Esos días son los días de Yared. Y también los había después de qué. Después de los días de Yared. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Yared es el padre de Enoc. Enoc, el hijo de Yared, es mencionado 10 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Enoc es el séptimo después de Adán. Él profetizó. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. El libro de Enoc no se encuentra en el canon oficial. El libro de Enoc advierte que es un libro que está escrito para esta generación, no para las generaciones del pasado. De hecho, todo el contenido del mismo, así como el libro de Jubileos o de Yasher, son entendibles desde la perspectiva del siglo XXI. La mayor parte de la información contenida en ellos está basada en fenómenos que solo el hombre actual, entendido en tecnología y genética, puede comprender. Enoc, a los elegidos justos que vivirán en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. El libro de Enoc, así como el libro de Yasher, relatan que los vigilantes, esos ángeles que decidieron copular con mujeres humanas, no solo procrearon descendencia con ellas, sino que además se reprodujeron y experimentaron, mezclando su ADN con el de animales. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Los ángeles habían contaminado a todas las especies. Estaban todas infectadas con el ADN de estos ángeles. Habían removido el ADN establecido por Dios en las criaturas vivientes. Esta degeneración, es decir, esta contaminación genética, provocó que Dios decidiera mandar a encadenar a los ángeles que pervirtieron la naturaleza de las especies. Estos ángeles fueron encadenados en prisiones. Estas prisiones se denominan el Tártaro, donde estarían ahí por 70 generaciones. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Tan grande fue el crimen de estos ángeles que Dios provocó una inundación y un diluvio para eliminar todas las especies que estuvieran contaminadas con el ADN de ellos. El libro de Yasher cuenta que sí hubo animales que se salvaron de esta contaminación y que Dios mismo fue quien los condujo al arca. Esto aparece en el capítulo 6 del libro de Yasher. En ese tiempo, después de la muerte de Matusalem, Yahweh dijo a Noah: Ve con tu casa dentro del arca. He aquí, yo reuniré a ti todos los animales de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y
todos ellos vendrán y rodearán el arca. Y tú irás y te sentarás junto a las puertas del arca, y todas las bestias, los animales, las aves, se reunirán y se pondrán delante de ti, y tales de ellas, mientras vienen, se agacharán delante de ti. Las tomarás y entregarás a las manos de tus hijos, y las traerás dentro del arca, y todas las que se paren frente de ti, tú dejarás. La primera generación de Nefilim alcanzó una estatura descomunal. De acuerdo al registro bíblico, medían entre 90 y 137 metros de altura. Eran caníbales. Devoraban a los hombres. Las escrituras antiguas relatan que Dios provocó una guerra entre los Nefilim. Lo hizo como castigo hacia sus padres para que los dieran matarse entre sí. Lo hizo antes de encerrarlos en el Tártaro. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este número de años confirmaría que los hombres pertenecían a su imagen, es decir, a su diseño genético. Y pertenecer a su diseño genético significa que tenemos mente, cuerpo y espíritu. La importancia de esto radica en que el cuerpo humano es el templo donde reside el Espíritu de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Génesis 6:12 registra que toda la carne estaba contaminada. El Espíritu de Dios no puede morar en el cuerpo de un Nefilim, porque un Nefilim es un híbrido, es un bastardo. Los Nefilim eran híbridos poderosos e inteligentes. Pero independientemente de lo inteligente que fueran, el Espíritu de Dios no puede morar en cuerpos genéticamente corruptos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Los Nefilim, es decir, la descendencia de los ángeles que se confabularon para corromper a la humanidad y a los animales, carecían del Espíritu de Dios. Tenían una tendencia a hacer solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios no podía permitir que siguieran degenerando su creación, mezclando su ADN original incluso con el de los animales, por lo que les dio 120 años antes de ser destruidos. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios encontró que solamente Noé era un hombre justo y perfecto genéticamente hablando. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Él no estaba contaminado con el ADN Nefilim. El Creador provocó una inundación y un diluvio con el que puso fin a la degeneración de las especies. Luego del diluvio, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas, fueron los responsables de repoblar la tierra. Génesis 6:12 relata que toda carne estaba corrompida a nivel genético. Eso quiere decir
que las esposas de Sem, Cam y Jafet estaban incluidas en esa categoría de toda carne corrompida. De hecho, escuchamos de ellas recién después del verso 18, en que Dios establecería su pacto con Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Es así como después del diluvio, el linaje de sangre corrupta volvió a manifestarse. Hay quienes, por muchos años, han creído que con el diluvio, los Nefilim, también conocidos como gigantes, fueron exterminados completamente. Y en teoría fue así. En teoría, porque en la práctica la contaminación con el ADN angélico estaba en la sangre de las esposas de los hijos de Noé. Y este volvió a manifestarse. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Lo que podemos entender a través de la epigenética. Se trata de material genético que se activa o se desactiva dependiendo de factores como el estilo de vida, enfermedades o el contacto o alejamiento a ciertos elementos. Hasta aquí usted se preguntará qué tiene que ver la genética con todo esto. Tiene mucho que ver. En todas las escrituras, desde el Génesis, el linaje sanguíneo ha sido un tema de enorme importancia para quienes las redactaron. Si hablamos de linaje sanguíneo, estamos hablando de genética, un tema que solo podemos entender en nuestros días, por lo que ponga especial atención. El libro de Génesis relata un suceso que muchos teólogos han entendido mal y que analizaremos y ampliaremos porque tiene mucho que ver con este concepto científico actual, la epigenética. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. El texto de Génesis que acabamos de escuchar revela cosas que debemos considerar minuciosamente y que son entendibles a la luz de la epigenética. Noé estaba ebrio, sin su ropa, y Cam lo vio desnudo. Génesis no entra en mayores detalles respecto de la importancia de este texto, lo que ha dado lugar a interpretaciones parcializadas y erróneas. Todos los detalles están en el resto de las escrituras antiguas, y es fundamental conocer esos detalles, porque sólo así podremos entender qué sucedió y qué está sucediendo ahora. Después de la caída del hombre, Dios proveyó de vestimentas que fueron traspasadas desde Adán a Jared, de Enoc a Matusalén y hasta Noé. Prendas que Noé tenía, pero que fueron robadas por su hijo Cam cuando éste se embriagó y estaba desnudo. Yasher 7, 27 al 30 lo relata de esta manera. Cam se robó los atuendos de su padre Noé y se los llevó y los escondió de sus hermanos
Y cuando Cam tuvo su primogénito Cush, él le dio los atuendos en secreto y estuvieron con Cush muchos días. Y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cush tuvo a su hijo Nimrod, él le dio esos atuendos por amor a él, y Nimrod creció. Y cuando tuvo 20 años de edad, se puso sus atuendos, y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso esos atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fuerza. En Génesis 9:22 vemos que Cam, el padre de Canaán, aprovechó que su padre Noé estaba ebrio y desnudo en su tienda. Ver la desnudez de su padre significó robarle esas prendas especiales diseñadas por Dios. Entonces Noé maldijo a Cam diciéndole: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Canaán en hebreo significa humillado. Y como veremos más adelante, la mayoría de los Nefilim, después del diluvio, provienen de la tierra de Canaán. Y Canaán engendró a Sidón su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Eveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Ahora sabemos que todas estas comunidades heredaron los genes X. Algo que también lo confirma Éxodo 34, 6 al 7, que establece que la maldad de los padres pasa de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Nos puede sobrevenir la pregunta del por qué Dios eliminó con el diluvio a los Nefilim, si ellos igual volverían a aparecer. Los Nefilim prediluvianos eran extremadamente enormes, y los hijos de sus hijos siguieron alterándose genéticamente entre ellos, así como también a los animales. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios debió intervenir directamente. Mientras que los Nefilim antediluvianos fueron muertos directamente por Dios, todos los Nefilim postdiluvianos fueron destruidos en las manos del pueblo de Dios. Todos los patriarcas postdiluvianos como Abraham, Gedeón o Josué tuvieron el privilegio de trabajar con Dios y demostrar a toda la humanidad su poder. Esto explica el por qué Dios ordenó exterminar hombres, mujeres, niños e incluso los animales de ciertas tribus. Todos estaban genéticamente contaminados. Se trataba de híbridos, de bastardos, no de seres humanos. A estos Nefilim postdiluvianos también se les conoce como Rafaim o Rafaitas. Lamentablemente, en las traducciones de los textos bíblicos al español, simplemente se usó la palabra gigante sin diferenciarla de Nefilim, lo que nos limita al momento de comprender ciertas características de estos Nefilim de segunda generación. Rafa, en hebreo, significa curar o sanar, lo que quiere decir que estos Nefilim postdiluvianos poseían además la capacidad de regenerarse o autosanarse. Este detalle semántico es muy importante porque además nos explica el por qué David cortó la cabeza del Nefilim Goliat. Todo parece indicar que podían volver a la vida, aun cuando recibieran una herida mortal.
Estos nefilim postdiluvianos eran más pequeños en estatura. Medían de 3 a 15 metros. Goliat medía casi 3 metros. Según Deuteronomio 3:11, otro nefilim fue Og, el rey de Basán, que medía 9 codos, es decir, 4 metros de altura. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sirión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad, y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Otra característica de estos nefilim de segunda generación es la polidactilia, es decir, que poseían 6 dedos en las manos y también 6 dedos en los pies. Dios usó estos nefilim postdiluvianos. Él sabía que serían malvados por naturaleza. Los usó para entrenar a su pueblo y demostrar su poder. A través de la decisión de Cam de robar el atuendo de Noé, pasarlo a su hijo Cush y entregárselo a su hijo Nimrod, de alguna manera provocó que se manifestara la genética inactiva y maligna de los nefilim. Epigenéticamente hablando, esas prendas, diseñadas por Dios, activaron sus genes dormidos. Cuando Nimrod cumplió 20 años, recibió esos atuendos especiales que Cam robó a Noé y se los puso. Esto provocó que comenzara a transformarse en un nefilim. Génesis 10:8 dice que Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. en hebreo esta palabra comenzó es halal, que significa profanar o su equivalente actual, contaminar. Por su parte, poderoso en hebreo es Gibor, que ha sido traducido como gigante. En consecuencia, los genes dormidos de Nimrod despertaron y comenzó a transformarse en un Gibor, en un gigante. Nimrod se hizo un gigante y fundó un imperio, Babilonia. Lo hizo en la región que actualmente es Irak. Su imperio se alejó de los preceptos de Dios. Nimrod fue uno de los hombres más malvados y perversos que haya existido después del diluvio. Nimrod es un personaje histórico ampliamente conocido. De acuerdo a las escrituras, Nimrod, junto a otros descendientes de Canaán, decidieron realizar una construcción basada en tecnología que le permitiría acceder a la dimensión ocupada por Dios. Desde la perspectiva de Nimrod, era teóricamente posible hacerle la guerra a Dios y destronarlo. La idea era obtener completo y total control sobre el mundo. Es así como Dios decidió confundir el lenguaje del imperio, lo que impidió la continuación de la construcción de ese edificio. Producto de la confusión, los habitantes
se agruparon de acuerdo a sus lenguas, y estos grupos más tarde se convertirían en naciones separadas. La historia de Nimrod pasó a formar parte del relato histórico de estas naciones, las cuales más tarde se contarían como leyendas a través de las civilizaciones. Nimrod es conocido con diferentes nombres: Gilgamesh en Mesopotamia, Osiris en el Antiguo Egipto, Mithra en Irán, Tamuz en la Antigua Sumeria, Apolo en Grecia, Melgart, Dionisios y Baco en la Antigua Grecia y Roma, Orión, Baal de los antiguos cananitas.